Buenas noches, fenómenos. Buenas noches, fenómenas. Bienvenidos y bienvenidas una noche más a esta noche del misterio. Una noche especial donde va a haber prácticamente un triple o sextete de sorteo, porque van a ser 6 artículos, si no recuerdo mal, lo que se va a sortear. Bueno, perdón, 5. Y bueno, pues esto es un agradecimiento, sobre todo por los 10.000 suscriptores, que los hemos alcanzado pues no hace mucho. Y también, pues ante todo, pues una disculpa por la tardanza, pero bueno, estas cosas pasan, a veces la tecnología no quiere que hablemos de estos temas. Ya me conocéis. Y bueno, pues vamos a pasar un momentito por el chat. Está José Manuel Rivera, muy buenas noches. José Carpetano, buenas noches. Diego Barranco, Cousurey, muy buenas noches también. Patricia Paz, mi amigo Borja el Quiromantes, muy buenas noches también. Bueno, también supongo que estará por aquí Carlos Alberto Yurchuk, que siempre está en las sombras. Así que, Carlitos, muy buenas noches. Y bueno, pues vamos a ver quién está por aquí. Reina Zombie, también, muy buenas noches. Verónica también, buenas noches. Bueno, pues hoy tenemos a un gran invitado, como es Osvaldo Greco. Yo siempre le digo que es la biblioteca con patas. Por algo, y ahora lo vais a saber por qué. Porque la cantidad de casos que sabe, la cantidad de casos que a mí me ha pasado, o sea, que me ha contado, es que no os podéis imaginar, no os podéis hacer ni una menor idea. Estamos haciendo un proyecto donde vamos a contar diversos casos de todo el mundo con toda la parafernalia, con todo lo que ha ocurrido. Y es más, habrá casos en los que traeremos a los ufólogos originales mediante mis contactos con, bueno, con el extranjero, con Reino Unido, etcétera. Vamos a empezar ya, de hecho, con las entrevistas internacionales. El primero que vendrá, pues, es un ex oficial de la OTAN. Ahí lo dejo, un ex oficial de la OTAN hablando de temas paranormales y temas ufológicos. Y bueno, ¿qué vamos a sortear hoy? Espero que hayáis hecho los deberes, porque, bueno, a ver, yo he puesto un poco las preguntas un poco fáciles, ¿no? Para que haya mayor juego. Pero vamos a sortear hoy una camiseta del canal que va a ser diseñada por mí. Luego diréis que si es fea, pues ya le echaréis la culpa a Almenda. También sortearemos una taza, que además pues he recibido vídeos y fotografías tanto de José Carpetano como de Aneta Marc. Y bueno, la emoción de Aneta era increíble, o sea, era pura emoción. Y Joséan igual, también les ha encantado el regalo. Y bueno, pues sortearemos también 3 libros que seguro que os van a fascinar. El primero es de una chica que conocéis muy bien, que además está por aquí en el chat, que es nuestra querida Beatriz. Pues sortearemos su libro donde cuenta pues su vida, La senda de un destino. Un libro pues que yo tengo muchas ganas de leer, desde luego, y que seguro que hará mis delicias pues escuchar todo lo que ha pasado. El segundo libro que vamos a sortear es el de mi buen amigo Darío Fernández, titulado El Pacto Divino. Trata sobre cuentos, sobre protagonismo. De hecho, es un libro que yo estoy leyendo y está muy, muy, muy bien, muy interesante. Tengo que decir que Darío Fernández es quien me metió a mí en el mundo del misterio. Es mi gran amigo, es prácticamente mi padre en el misterio y es el director de Fenómena en Español, que además anuncio ya, esto lo voy a anunciar, Fenómena en Español vuelve la revista, al igual que Fenómena Magazine UK, vuelve otra vez todo el tema de la revista que se había parado, etcétera.
De hecho, tuvimos que anunciar en su día que, pues, que dejaría de existir, pero no es así. Va a volver la revista, va a volver todo lo que engloba Fenómeno en español. Y bueno, pues estamos muy contentos y se ha armado ya un directo para anunciar todo esto y todas las novedades que va a haber, porque vienen cosas gordas, vienen cosas muy, muy interesantes que vamos a contar, proyectos que hay para el canal, proyectos para la revista y además pues que a mí me han nombrado pues colaborador de España, o sea, voy a ser yo prácticamente la cabeza visible en cuanto a lo que es Fenómena, la marca Fenómena en España. Sí, ya lo era, pero bueno, ahora ya es de manera oficial por el jefe de lo que es Fenómena UK. Y bueno, el tercer libro que vamos a sortear es este. OVNIs y contactados. Las experiencias de José Manuel Salafranca Espinosa. Nombres cambiados. Se trata de un libro que yo ya he leído y que conozco a su autor. Y se trata pues de algunas de las experiencias OVNI, como cuando fue perseguido por un objeto cuadrado no identificado en la carretera de Belchite. Cuenta un poco pues cómo inició su primer grupo de investigación en Alcañiz a raíz de una serie de visiones, una serie de hechos que sucedieron muy raros en la localidad y cercanías. Es un libro realmente genial para mí, incluso tiene sus tintes de humor, o sea, tiene pequeños matices de humor típicos de José Manuel. Lo he conocido en persona, le he dado muchos abrazos y es buen amigo del canal. Y bueno, pues vamos a sortear su libro. Él me dijo un sí rotundo desde que, desde que le dije, oye, ¿lo sorteamos? Me dijo que sí, que vamos, que sí, sin problema. Y bueno, sin más preámbulos, sé que todos estáis esperando. Osvaldo está esperando aquí hace un buen rato. Así que dichas las noticias, vamos a pasar ya con don Osvaldo Greco. Así que te desmuteo y ya pongo aquí la cámara como se merece. Así que bienvenido Osvaldo por primera vez, esta vez en cámara, aunque la cámara te ha fallado. Estamos aquí intentándolo arreglar, pero bueno, al Sí, final hemos dicho, oye, a como, cascar a la cámara. como de Bienvenido costumbre. Osvaldo. Gracias, Diego, por tu invitación, que para mí es un gran placer y un gran honor. Eh, Buenas noches a todos, los amigos españoles, buenas tardes a los amigos locales. Eh, y bueno, repito que para mí es un gran honor estar acá con vos, Diego, y con toda la gente de Fenómenos. Y bueno, creo que primero vale una presentación para los que no me conocen. Eh, Exactamente. Me llamo Osvaldo Greco, tengo 55, nací en 1968, por ende, y desde ya, digamos, mis 5 añitos, ya empecé con esta cosa de los platos voladores, como se los llamaba, y en 1973 fue el caso Yanka, que bueno, pude ver en la revista Gente que se compraba en casa las ilustraciones de alguien que después que fue uno de mis maestros, porque mi profesión en sí es dibujante, dibujo historietas y hago ilustraciones. Y bueno, digamos que eso ya me impactó. Al muy poquito tiempo después empecé a comprar, mira, ya de tan chico, comprar la revista Cuarta Dimensión, que era la revista local que hablaba de platos voladores y cosas paranormales. Y fui entre dos mundos, por decirlo así, porque por el otro lado también en aquella época estaba la locura del programa de Jacques Cousteau, entonces estaba entre el fondo del mar y el espacio. Y también fueron los
momentos finales del programa Apolo, o sea, los astronautas, todo eso. Así que estuve siempre con un pie aquí y el otro pie allá, y el punto de inflexión podemos decir que fue en los 1980, cuando apareció una colección de fascículos que lamentablemente no te puedo mostrar, pero todavía los tengo, que era El mundo de los ovnis, de cierto J.J. Benítez, que eran fascículos semanales, y el otro era Más allá de medianoche, de, por lo que yo sé que me han contado españoles, con Antonio José Alés, de la cadena SER, que tenía su programa Medianoche, que en ese momento lo escuchaba todo el mundo, y que él, por decirlo así, masivizó el tema paranormal y de ovnis. Y bueno, en ese momento ya, digamos, ya estaba, mi suerte estaba echada. Así que ya empecé a acceder a libros de Antonio Rivera y autores franceses que Editorial Pomaire publicaba en español. Después Plaza y Janés con sus colecciones también de libros de ovnis, como Marius Lieguet. Planeta después, que empezó con Andreas Kaiser, otra persona que me hubiera encantado conocer, con su revista Mundo Desconocido. Y bueno, de ahí pasamos a la revista Más Allá, al gran Jiménez del Oso. O sea, mi relación con España ufológicamente siempre fue muy cercana. Y después, bueno, me fui para el lado de los norteamericanos, de los ingleses, empecé a descubrir a Jenny Randles, a tantos autores en inglés. Lo que, lo que yo siempre digo, uno de los requisitos indispensables para cualquier ufólogo es aprender inglés, y porque la mayoría del material interesante está en inglés. Lamentablemente ahora las traducciones que se hacen al español son muy pobres, muy poquitas, y nos estamos perdiendo de casos como el que voy a hablar hoy, que está en inglés y que desconocemos en español. Así como he descubierto casos polacos fabulosos, y casos rumanos, casos de muchos países del mundo que no tienen traducciones al español. De hecho, de Y Rumanía, si me lo permites, Osvaldo, sí, dale. De Rumanía yo he hablado muchísimo con Dan Farkas, gran investigador de allí. He hablado Sí. muchísimo, y es colaborador de la revista, don Dan Farkas, que le mando un fuerte saludo para cuando traduzca esto. Y se habló precisamente de traerlo aquí al canal, o sea, de que viniera él mismo a comentar sus casos que ha llevado ya allí de Rumanía aquí en el canal. Fíjate tú mi locura de bibliófilo, que tengo varios libros de Farkas en rumano, que no entiendo nada de rumano, porque bueno, mi conocimiento llega al ruso, y ahora estoy estudiando polaco para poder acceder al material polaco de primera mano, porque a veces los traductores, sobre todo con el polaco, son bastante jorobados. Y el libro de Farkas que tengo es de UFOs en Rumania, que salió hace un par de años, que son casos que cuenta Farkas, traducidos en inglés y publicados por una editorial en inglés. Que es una editorial pequeña. Ese también es otro asunto. Salen muchísimos libros de editoriales pequeñas y que no tienen esa gran relevancia. Pero bueno, tenemos locos como yo que están siempre buscando y agarrando libros de todos lados, por eso ya tengo más libros que lugar para vivir. Te Y pasa como a tengo mí. en físico, tengo alrededor de 8.000 libros
no solamente de ovnis, tengo de todo. O sea, encontrás un libro desde la historia de la música hasta encuentros con vampiros de vieja data, eh, y después en formato digital y más o menos más de 10.000 libros, que eso sí ya son paranormal y omnilogía, porque de los otros también Ujú. tengo muchos más. Y, y bueno, por eso muchas veces cuento casos que nadie ha oído hablar porque los busco de las fuentes y los guardo. Como Rosales, yo tengo mi colección de casos y son más de 30.000 Don Albert casos. Rosales, gran investigador. Sí, sí, sí. Por ejemplo, de Rosales tengo la colección de él de encuentros humanoides, que son 15 libros, que va desde antes de Cristo hasta el 2015 y tiene una cantidad fenomenal de casos. Y uno dice, ¿cómo es posible que todos estos casos tan interesantes no los haya oído hablar? Pero está la limitación del idioma, a veces la pereza de muchos ufólogos, porque, Ujú. eh, eh, bueno, no quiero ser injusto, a veces el que está investigando no tiene tiempo para ponerse a leer, pero, Exactamente. pero pasa que a veces tomarse un tiempito para leer y encontrar nueva casuística enriquece mucho. El otro día Ujú. le contaba a Carlitos Yurchuk que, por ejemplo, él hablaba los famosos casos de Venezuela de 1954, de los humanoides chiquititos, peludos y con casco que se pelearon en Petare, que se pelearon con dos personas que lo querían agarrar a uno y bueno, terminaron a las trompadas. Y poco tiempo después pasó un caso con humanoides peludos cerca de esa Ujú. localidad y resulta que encontré el mismo humanoide peludo y con casco en 1968 en Canadá, en Quebec. O sea, Ujú. 14 años después volvió el mismo bicho, por decirlo así, a hacer sus andanzas. Y claro, si no, si uno no tiene esa disposición de encontrar justo esos casos raros, a veces se te está perdiendo Exactamente. un dato muy llamativo. No te voy a decir que va a solucionar el caso ni que te va a abrir eh, nuevos horizontes, pero te hace pensar cómo es posible, porque muchos ufólogos también tienen ese pecado de lanzar absolutos. Es Ujú. decir, no, los grises solamente aparecen en Estados Unidos. No, no, aparecen en todos lados y han aparecido en casi todas las épocas. Lo que pasa es que eh, a veces los datos antiguos, por ejemplo, los publican determinados autores y como que quedan de lado entre toda la cosa sensacionalista del momento. Uno tiende a ver lo que pasa alrededor suyo en su momento. Y nos olvidamos a veces de que por ahí viendo a alguien que recopila casos antiguos, encontrás una casuística que es similar o igual a la que pasa ahora. Ujú. Eh, entonces tenemos una mirada, digamos, un poco tuerta, no por opción, sino porque no tenemos, por ignorancia o porque no tenemos acceso a todo ese cuadro general. Ujú. Eh, sí, Yo personalmente este caso no lo conocía hasta que me lo comentaste vos y me sorprendió mucho, además de que me hizo recordar al caso de Vistabella, aquí en Aragón, cerca de Cariñena, que es un caso que lo llevó mi buen amigo Carlos Bogdanich y que me lo cedió para que lo contase aquí con todos los datos. Me recordó mucho por la aparición
de un elemento que luego comentaré, pero yo sobre todo quiero comentar de que la década de los 90 fue una década muy rica en lo que al fenómeno ovni respecta. Y ya entrando de lleno, en este caso de Silbury Hill, en Reino Unido, pues estas personas, esto data en 1994, para el verano, si no recuerdo mal, Sí, sí, iban en sí, plena época bueno, de la época de los crop cycles, ¿no? Cuando se producen, iban precisamente a eso, ¿no? Iban muy predispuestos a, a que el fenómeno se produjese. O sí. sea, era algo que ya iban predispuestos a ello, pero no se esperaban para nada lo que les iba a suceder. O sea, porque No, lo que les sucedió realmente superó con creces lo que se podían llegar a esperar, hasta tal punto que juraron que no iban a volver a hablar del tema hasta años después que, pues bueno, pues el fenómeno, digamos que les persiguió con pesadillas, etcétera. sí, Pero yo ahora sí. quería iniciar eso, ¿no? ¿Cómo estos chicos llegaron allí a esta pequeña montaña, a este pequeño montículo? Y ya para empezar, pues ¿qué es lo que les empezó a pasar allí? ¿Qué cosas raras? Porque eh, todo empezó bastante bien, ¿no? Supuestamente la tarde, pero luego fue ya la cosa cambiando, ¿verdad, Osvaldo? Sí, sí. Eh, es un caso muy, muy particular y que solamente se lo contaron los protagonistas al investigador y al autor del libro, que salió publicado en el libro Light Quest, publicado Ujú, en 2012, eh, que trata precisamente de casos muy, muy similares, eh, de objetos plasmáticos con inteligencia y seres que, bueno, en algunos casos pueden parecer hadas y en otros casos son prontamente lo que nosotros conocemos como los humanoides. Y ellos iban, porque son tres los principales testigos. Una pareja que después terminan casándose, en ese momento eran novios, y un amigo de ellos. Y se van a encontrar arriba de la colina, en Silbury Hill, que es una colina artificial, eh, eh, fabricada por el hombre hace más de en el 2500 antes de Cristo. Este es un detalle también bastante particular porque cuando se construye semejante montaña eh, eh, es hay un fondo, no se construye una montaña artificial porque tenés ganas de construirla, sino que la estás construyendo por una necesidad eh, religiosa, esotérica o de algún otro estilo. Los monumentos megalíticos no se construían porque, bueno, decían, vamos a cortar unas piedras y vamos a hacer un cromlech. No, tenían un significado. Ahora que a los arqueólogos y a los antropólogos se les pueda llegar a escapar alguno de esos significados es otra cosa. Y Silbury Hill está en un lugar que recordemos, tenemos Silbury Hill y muy cerca tenemos Stonehenge. Y es un lugar en donde aparecen muchos crop circles. Y de esta pareja, Paul era un entusiasta de los crop circles y entonces, bueno, le, le sugiere a su novia Sonia y ujú. a su amigo a que, bueno, fueran a este lugar para hacer meditación y tratar de ver, pernoctar ahí, como hacía mucha gente. Después de todo, 30 de julio de 1994 era sábado y hacía calor, entonces, bueno, era muy común que se subiera a
Silbury Hill a meditar o a pernoctar, porque con el calor que hace, ahí estaba más fresco. Bueno, el lugar en cierta forma es Avebury en Inglaterra. El amigo de ellos se llamaba Rob y planearon ir allá a pernoctar. El camino que tomaron de Midlands, donde vivían, al norte de Wiltshire, pasó tranquilo y después subieron el camino circular, o sea, el camino en espiral para subir a Silbury Hill, porque tiene un camino en forma de espiral que va alrededor de la montaña artificial para que uno pueda llegar normalmente al tope de la colina. Y habían arreglado encontrarse con dos amigos llamados Kenny y Darryl, que ya estaban en el lugar cuando llegaron. Y habían ido a hacer también Silbury Hill se usa mucho para ver el cielo, o sea, el cielo nocturno, hacer observaciones astronómicas y todo ese tipo de cosas que uno hace ahí. Y había alrededor de 6 adolescentes que se habían juntado también, que eran locales, eran de la localidad. Bueno, pasa el tiempo y se va haciendo de noche. Y Kenny le dice si alguien quería ir a un evento, una meditación en grupo que se iba a desarrollar en Avebury. Paul, Sonia y Rob dijeron que no. Entonces Kenny y Darryl se prepararon para irse y mientras estaban en eso se empezó a desarrollar una niebla bien densa sobre los campos que venía de la dirección de Avebury. Rápidamente cubrió la parte inferior de la colina, que parecía, según cuentan los testigos, parecía como que estuviera arriba de las nubes. Fíjate el detalle de la niebla, ¿no? Es un detalle muy, muy familiar para los que estamos en ufología y todo eso. La visibilidad bajó de alrededor de 4,5 metros, no podías ver nada. Y se notaron que más allá de la zona se veía bien claro, no había niebla, o sea, la niebla era local. Bueno, los amigos se van y todo estaba tranquilo. Un tiempo después, Paul, Sonia y Rob se empezaron a agitar porque oyeron lo que parecían pasos subiendo a la colina enfrente de ellos, que tiene un ángulo de 30 grados de inclinación. O sea, es muy difícil subir la colina en forma recta. Para eso está el camino en forma de espiral. Seguían escuchando esos pasos y eso causó que se miraran en el borde hacia abajo para tratar de ver algún movimiento. Y lo que pudieron ver fueron pequeñas formas oscuras como niños que ascendían hacia ellos. Mientras estaban en eso, de pronto la atención de ellos se va a la vista de una bola de luz naranja como una antorcha que estaba en la vecindad de West Kennett, que está en una colina cerca de 1,5 kilómetros al sudeste, perdón. Y aparece de golpe otra segunda bola de luz,
que estaba al lado de la primera. Y en ese momento Sonia siente un olor distintivo que describe como goma quemada. Como si fuera sulfuro. Ajá. Paul lo identificó como sulfuro o el olor de cuando quemas un neumático. Esto era medio raro mientras estaba mirando lo que aparecían dos bolas de fuego. En ese momento, para agregarle más cosa extraña, las campanas de la iglesia de Saint James de Navebury empezaron a sonar, anunciando que era la 1 de la mañana y los perros en las granjas que estaban ahí cerca de la colina empezaron a ladrar. ladrar de manera muy salvaje. Sí. Bueno, estos dos orbes empezaron a acercarse en lo que parecía su dirección. Al principio siguieron un camino que está en la colina, que se acerca al camino a la ruta A4, y tratando de encontrar una explicación racional acerca de lo que estaban viendo, pensaron que eran dos personas o dos viajeros con antorchas bajando de la parte de la colina, y otra explicación fue que a lo mejor eran luces naranjas en bicicletas que iban por el terreno con rocoso. Como las luces parecían que subían y bajaban, como temblequeando, en una manera que les hacía sugerir esto. Bueno, los tres están mirando cómo las bolas de fuego ahora cambiaban curso para cruzar un barranco con pastos entre ellos y una parte del campo. Cuando llegaron al borde del campo, que se bordea un alambrado, continuaron normalmente flotando sobre el camino principal y moviéndose hasta que llegaron a a un cruce a 154 metros donde estaban nuestros tres protagonistas mirando Los muchachos. colina. Sí. Entonces, Sonia se acordó que en su bolso tenía una linterna. La agarró y ¿qué hizo? Les apuntó con la linterna. Se dio cuenta de que este haz de luz hacía la visibilidad peor porque estamos en medio de una niebla, así que la apagó. En ese momento, las dos bolas de luces se pararon y vieron debajo de ellas, los tres, una forma estructurada, un tetraedro. Forma de pirámide. Sí, una pirámide de 3 lados, hecho de triángulos equiláteros. La base horizontal estaba un poco arriba del camino. Los ángulos y los bordes se sobresalían con lo que fueran marcos oscuros que parecían sólidos. Y el interior, el lado y el interior parecía translúcido. Sobre la superficie de estos triángulos salía una especie de flash que salía por una de las caras como una especie de descarga eléctrica. Los tetraedros entonces se pusieron enfrentando a la montaña, a Silbury, se movieron de ángulo, como si estuvieran alertados de la presencia de la gente. Y vieron
los tres arrodillados o sentados en posición de loto, una figura pequeña dentro de cada objeto. Las manos estaban juntas sobre el pecho. Para agregarle más surrealismo, se estimaba que estas personitas medían alrededor de entre 1,37 m y 1,52 m de altura y emanaban un resplandor naranja. Esta visión hizo que Cynthia exclamara: son gente chiquita, pero no sabe por qué lo dijo. En este punto, las bolas de fuego empezaron a elevarse en el aire y el resplandor naranja reflejaba las copas de pequeños árboles posicionados a 90 metros de su posición, que causaron a uno de los tres exclamar: están subiendo la colina. Ahí empieza, y acá está a punto de empezar la parte, digamos, más... Lo más fuerte, lo más guay. Paul y Sonia dicen que las bolas rápidamente alcanzaron a 3 metros sobre el tope de la colina, que está aproximadamente a 40 metros de altura. Los objetos se acercaron alrededor de entre 4,5 y 6 metros de los testigos. Y Sonia dice que en ese momento todos los movimientos, reacciones y respuestas parecía que iban en cámara lenta. Recuerda que puso su mano cubriéndose de los globos de fuego que estaban alrededor de 60 centímetros, que tenían alrededor de 60 centímetros de diámetro. Y notó que estaba viendo la situación de dos perspectivas diferentes, una a través de sus ojos y la otra de una perspectiva como si estuviera fuera del cuerpo, como si fuera alguien detrás y al lado de ella. O sea, vio la misma situación en dos perspectivas, que describió la situación similar a cuando estuvo en un accidente de auto y la misma cosa le pasó. Por un momento pareció que el tiempo se detuvo y pudo ver el accidente con sus ojos como estaba y desde una posición elevada fuera del auto. Paul dijo que los globos se acercaron y el aire se convirtió altamente cargado con electricidad estática que hasta era parcialmente audible. Sonia insistió que podía oír a los objetos en su cabeza. Recibió una especie de susurro acompañado por un sonido de alto nivel, como si fuera un chisporroteo. Sonia y Paul recuerdan darse vuelta en este momento para ver al grupo de jóvenes que estaba dormido en un círculo, los cuerpos cubiertos con lo que parecían ser sábanas negras que brillaban como si estuvieran húmedas. Los jóvenes parecían sin vida y no eran nada más que una masa oscura. Y más tarde, cuando miraron, Paul y Sonia vieron que ninguno de los jóvenes estaban cubiertos de esta manera, a pesar de que ninguno de ellos se despertó de este sueño profundo. Sonia recuerda mover su cabeza con las manos extendidas todavía y ver a Bob saltando hacia atrás justo cuando las bolas de fuego eruptaron en una explosión de luz, como si fuera una explosión silenciosa, y Paul también recuerda algo similar. Los tres observaron a los Zords bajar a la base de la colina.
cuando encontraron la posición que tenían antes en el camino, entonces ahora viajaron a través de, o sea, cruzaron el camino, perdón. Inexplicablemente se combinaron para convertirse en una sola forma de luz y el objeto ahora se movió en el campo, iluminando a una vaca que estaba ahí mientras se acercaron. Se pararon e iniciaron una secuencia bastante particular. Primero Extraño, salió ¿no? uno, Diríamos. sí, primero salió uno y después salió otra pequeña forma humanoide, similares en tamaño y apariencia a los que estaban adentro, que vieron primero los tetraedros. Tomados de la mano desde adentro del globo pequeño. Ninguno se paró sobre el campo, sino que permanecieron suspendidos en mitad del aire, agarrándose las manos y rápidamente volvieron hacia la bola de fuego y se juntaron con eso, como que se disolvieran dentro de la bola de fuego. Y de vuelta la bola vuelve al camino. Ahora, detrás de este orbe, pudieron ver pequeños puntos de luz que se transformaron en 3 o 4 formas tetraédricas, como las que habían visto antes, con un número similar de pequeños seres, que también emitían el brillo naranja. Esta procesión empezó a flotar en el camino en dirección a Marlborough, en la dirección opuesta. O sea, mientras la bola grande iba a Avery, la otra iba a Marlborough, que es la posición opuesta. Iban uno en dirección para la derecha y el otro para la izquierda, por decirlo así. Y tenían una iluminación tan fuerte que los tres de él, los tres podían hacer ver la línea blanca que divide el centro de la ruta. En ese momento aparece un auto de la dirección de Marlborough, rumbo a Avery, que fue extrañamente el primer automóvil que ellos ven en todo el episodio, en una ruta que usualmente está transitada. La primera reacción de Paul, Sonia y Rob fue que el coche iba a chocar a estos tetraedros. Y como si hubieran oído las voces, el grupo espectral se redujo en una simple bola blanca del tamaño de una pelota de tenis que se fue al lado opuesto del camino. Cuando el vehículo alcanzó el banco de niebla, el conductor puso los frenos y en ese momento nuestros tres testigos escuchan una voz. Era un muchacho que no habían visto antes, que se identificó como Jamie, que había estado sentado en el otro lado de la colina, justo abajo de la cumbre, y que había subido para dar un paseo. Viendo que estaban todos parados, se preguntó qué es lo que estaba pasando. Siempre aparece alguien extraño en estas apariciones. Antes de que pudieran explicar lo que estaba pasando, porque Jamie no había visto nada de la aparición de las luces, los cuatro pudieron ver que la bola de tenis salió de la zona opuesta y hizo una curva en la parte trasera del auto y cruzando el camino entró a un campo al este de Sydney. El chofer del auto, el conductor del auto, no pudo ver nada inusual, y acá está el detalle irónico, y este hecho lo confirmó el mismo conductor, que era ni más ni menos que un investigador de Crop Circle
llamado Paul Vigay, que iba para la casa después de una conferencia. Ironías de la vida. La pequeña luz se perdió de la vista cuando se movió detrás de una colina, causando a Paul que se fuera al lado opuesto de la cumbre para ver si podía ver a la bola que estaba abajo en la colina, y no pudo verla. Los otros siguieron mirando el camino y los campos en el otro lado y tuvieron la recompensa de otro despliegue de luces. Alguien dijo, ¿qué es eso? Apuntando con el dedo a un campo al lado sur de Silbury Hill. Los tres miraron una línea de luces de color en alineación este-oeste, una blanca, una azul, una naranja y una roja, moviéndose en dirección sur-sudoeste, trepando una inclinación antes de desaparecer detrás de una colina. Sonia dijo que eran como luces de hadas. Y esta fue la experiencia, ahí terminó la experiencia. De repente, Paul, Sonia y Rob escucharon de golpe los sonidos ambientales, aves llamando, todo ese tipo de cosas, que no, durante toda la experiencia no se escuchó un sonido. Escucharon las campanas de la iglesia anunciando que era la una, y los perros ladrando, y después un silencio de muerte que cayó por toda la zona. Y lo más extraño es cuando los tres le preguntan a Jamie la hora, y Jamie mira el reloj y dice son las 3:15. No tenía sentido, porque eso implicaba que todos estos eventos ocurrieron en un periodo de alrededor de 2 horas y cuarto, que no parecía normal. Para ellos el episodio no podía haber durado más de 15 o 20 minutos, implicando una distorsión de tiempo de casi 2 horas. Por otra hora, más o menos, los cuatro permanecieron juntos, tratando de tener algún sentido a lo que habían visto, hasta que la niebla se empezó a levantar. Poco tiempo después se empezó a amanecer. El grupo de jóvenes, como de golpe, se despertó como algún tipo de hipnosis colectiva. Todos se despertaron al mismo tiempo, agarraron sus cosas y bajaron la colina en fila india sin decirle una palabra a nadie. Para Sonia esto fue muy extraño. Un poco tiempo después, los tres bajaron de la colina, siguiendo a una noche que ellos creyeron que era inexplicable en extremo. Bueno, 4 semanas después, Rob no podía dormir a la noche y estaba muy asustado por lo que había visto. Sonia permaneció más filosófica acerca del episodio, a pesar de que dijo que no tenía una explicación racional de lo que había pasado. Y Paul, que era músico y afinador de pianos, enfocó toda su energía en hacer música, eventualmente formando una banda con Sonia, que desde ese momento creó música electrónica inspirada en su experiencia en Silbury Hill en el 94. Estas tres personas nunca habían contado su experiencia públicamente. Y bueno, la primera vez que la cuentan es
a este investigador que termina publicándola en el libro. Y bueno, esa es el encuentro con lo fantástico en Silbury Hill, que algunos podemos decir entra en el rango ufológico, otros en el rango de las hadas, y está todo muy, muy unido. Exactamente, exactamente. Bueno, antes quiero decir que he regalado pues 5 membresías, pues fruto de lo contento que estoy por haber llegado a los 10.000 y veo que le ha tocado a Beatriz, a mi amiga Bea, así que bueno, pues felicidades a todos los afortunados. Y yo esperaba que le tocara a Osvaldo, pero a Osvaldo no le toca nunca. No, 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 yo tengo la maldición de Google y de YouTube. Gran, Grandes felicitaciones de que hayas llegado a los 10.000, Diego. Lo tienes muy merecido. Muchas gracias. Y bueno, recordar que vamos a hacer un sorteo al final del directo, donde vamos a hacer una serie de preguntas sobre el directo anterior y también una sobre este directo. Ya veré a ver cómo la hago, pero haremos una sobre este. Y aquí hay diversos puntos a matizar, ¿no? Antes hacían una pregunta por aquí que luego la haré, que me ha parecido muy Sí, interesante, de Diego Barranco, pero yo lo primero que quiero matizar es la reacción de los animales. Yo he visto muchos casos de ovni, incluso paranormales también, donde los animales parece que reaccionan con miedo, o sea, con una especie de miedo aterrador, que no quieren entrar en diversos lugares o bien que se ponen a ladrar como locos. Me ha pasado aquí con mi propio perro alguna vez y te puedo decir que asusta, ¿eh? Cuando el animal se pone así sin tú saber por qué, te preguntas, ¿qué estará viendo? O sea, ¿qué estará sintiendo? ¿Qué es lo que habrá visto? Pero yo me pregunto eso, ¿no? De los perros, ¿cómo pudieron sentir? O sea, si pudieron sentir esa energía que emanaban, pues, estos supuestos objetos. O sea, ¿qué pudieron percibir? Porque es algo bastante común en los casos ovni, ¿verdad? sí, 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 extremadamente común. Eh, yo supongo que tiene que ver con parte del método de impulso que está relacionado con las microondas y emitir sonidos en la baja frecuencia que nosotros no oímos y que el perro sí. Ahora, cuando uno suena un silbato ultrasónico, el perro ladra, pero no se aterra. Acá hay un terror que tal vez tenga que ver no solamente con el sonido, sino tal vez con algún olor que nosotros no percibimos y que para el perro es peligro. Por supuesto, estas son simples especulaciones. ¿Viste? No, yo recuerdo el caso del cuartel español, me sale Badajoz, el que terminan tirándole, disparándole en Sí, cantidad y que sí, conozco ese caso, sí. el perro entrenado empieza a girar alrededor de ellos, que es el entrenamiento para cuando el perro detecta peligro y gira alrededor de ellos. O sea, eso nos da más o menos una pequeña pista de lo que el perro siente. El perro siente peligro. Eh, pero las actitudes de animales son muy particulares y acá hay un investigador que está haciendo un estudio al respecto, que él me había consultado por un caso que yo hablé con demonios, el caso de Sarah Haynes, el famoso caso del gato dentro del ovni, que lo tenían los extraterrestres, los seres, no quiero decir extraterrestres porque es un caso muy, muy especial, muy particular, y el gato Ujú. estaba dentro de la nave y decían que ellos lo estaban criando
y que iban a decidir si hacían algún experimento con él y después lo iban a soltar. Y el gato estaba dando vueltas ahí dentro del vehículo. O sea, hay cosas muy, muy raras con animales y ovnis. Y otro punto que yo quería sobre todo matizar es el punto ese de las luminarias, ¿no? Que esas luces naranjas que se ven, y esto me hace recordar principalmente dos casos que han sucedido aquí en Aragón. Uno, que es bastante interesante, es la bola de fuego que se vio en Osera de Ebro en 1988, y luego el de 1996 en Zaragoza, concretamente la noche del 28 de julio de 1996, se vio, perdón, la noche de 28 de junio, perdón, me he equivocado, de mes. Se vio quizás uno de los casos ovni más importantes que ha habido aquí en España y de los cuales corrió ríos de tinta. Yo ya estuve contándolo aquí con Carlos Bogdanich y la verdad es que este caso quedó inesperadamente en el olvido, pero está también relacionado con otro caso que está metida hasta la CIA y hay informes de la CIA en Lituania. Hablé con los investigadores lituanos que espero que vengan un día a contar más en profundidad todo esto. Y bueno, el tema es que se vio una bola naranja gigantesca, pero de proporciones gigantescas, que se iba acercando y alejando. Pero lo más curioso es que se posicionó sobre una base militar, y ahí es donde viene ya lo realmente tremendo. Porque también desde el propio aeropuerto nos confirmaron, yo pude también hablar con gente relacionada al aeropuerto, y me contaron que hubo interferencias aquella noche. O sea, durante el evento hubo una serie de interferencias. O sea, es un caso realmente que todavía sigo investigando porque hay diversos matices. Unos decían que eran unas bengalas que podrían ser un tipo de bengalas, pero cuando este mismo objeto se vio ya bueno, se dice que se vio en diferentes partes de la comunidad aragonesa, bueno, de la comunidad zaragozana, y luego también en diferentes partes de Europa, es que ya el tema ya sobrepasa un poco los límites. Y luego si unes los casos bizarros de persecuciones ovni, abducciones, etcétera, etcétera, que hubo en días anteriores y en días posteriores, ya es un caso ya realmente como para tenerlo en cuenta y estudiar. Y Sí. estudiarlo bien a fondo. Me ha recordado mucho estos dos casos de aquí de Aragón. Y bueno, del tema, es que ya del tema de Zaragoza, yo es un caso que he estudiado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y en la base militar, pues no se atrevían a decir tampoco que fuera algo provocado por ellos, sino no se atrevían, no sabían ni lo que era realmente. O sea, no dieron una respuesta clara. Y por aquí preguntaba Diego Barranco, ahora no encuentro la pregunta, pero ¿hasta qué punto crees que los militares están detrás del fenómeno ovni? Eh, no, detrás, ¿en qué sentido? ¿En qué casos ovnis son de ellos o metidos la fenomenología, o sea, investigando y haciendo todo lo demás? Porque Yo creo si que se es refiere más a que si lo han podido provocar ellos. el 1%, es el 1%. Aunque eh, a veces tratan de desinformar, están todo el tiempo desinformando. Eso es una cosa obvia. Aunque en un momento trataron de explicar como que todos los casos de ovnis eran el Blackbird o algún prototipo, no da,
porque el fenómeno no es local, no es en Estados Unidos solamente, sino que es en todo el mundo, y vos no vas a probar un prototipo de avión, por ejemplo, en Salta, en Argentina. No lo vas a probar. O sea, si se cae el avión en un país, o inclusive las observaciones en países que son enemigos acérrimos de Estados Unidos, si se te cae un prototipo ahí y tienen acceso a esa tecnología que no tiene nadie, no es algo muy lógico. Así que es una cuestión que ellos han estado faroleando, porque si nos ponemos a hablar de todos los chanchullos que han hecho los militares norteamericanos, sobre todo, y los demás que han seguido las directivas, para tratar de encubrir un fenómeno que por un lado niegan que existe y por el otro lado gastan dinero investigando por algo que ellos dicen que no existe, vemos que hay algo que no encaja. Por ejemplo, estaba recordando, porque tuve una pequeña discusión con alguien que me hablaba respecto a los términos, a la terminología, que yo uso el término ovni, y que eso implica que es algo extraterrestre, entonces el término es WAP. ¿Tú sabes cómo empezó la historia de quién inventó el término ovni y el término WAP y por qué? Yo no lo sé. Perfecto. El término original, que fue el término popular, que sale en Yo conozco un término, 1947. Osvaldo, perdona que te interrumpa, pero yo conozco un término que se lo oí decir a Antonio Las Heras, que era el término BED. Vehículo extraterrestre dirigido, sí. Ese término lo inventó Antonio, que se usó bastante en los 80, que fue de poca duración, porque bueno, aquí las corrientes, como pasa en gran parte de Latinoamérica, se siguen las directivas de lo que se dice hacia arriba. Pero el primer término que surge es después de la visión de Arnold, y es Flying Saucer, plato volador o platillo volante, como les dicen ustedes, que era el término popular. Todo lo que se veía era un Flying Saucer, lo cual en cierta forma es popular, sí, pero no es descriptivo porque muchas veces lo que se veía no tenía forma de plato, pero bueno, quedaba como platillo volante. Cuando la Fuerza Aérea empieza su investigación con Blue Book, los militares, para distanciarse del término popular, hacer ver como que ellos eran más serios, inventan objeto volador no identificado, Unidentified Flying Object, UFO, OVNI, que adopta todo el mundo, NLO, en ruso, etc. Y el término se populariza en los 60. Sigue durante muchísimo tiempo, hasta los 90, cuando la Fuerza Aérea, después de haber hecho el mamarracho del informe Condon en los 60, lo usó como una excusa para cerrar el libro azul y decir, bueno, acá no hay nada que investigar porque esto no existe. Gastaste millones de dólares para decir que algo no existe, pero estaba haciendo un lado para el otro. Aunque tengo que decirte que, bueno, el proyecto Libro Azul en realidad estaba muerto desde 1952, porque los casos importantes iban por otro sector, y Libro Azul era, si uno lo analiza, era algo lastimoso. Eran tres tipos luchando, yendo de un lado para el otro, con presupuesto mínimo, tenían que viajar en autobús o en avión de línea, o sea, no tenían absolutamente ningún apoyo, ese no es un proyecto de investigación serio. Y bueno, se sacan
el fardo de encima con el informe Condon, cierran el libro azul y dicen acá no hay nada que investigar. Pero viene la oleada de 1973, la oleada de 1980, o sea, la cosa, por más que eso dijera que no existía, estaba agrandándose. En los 80 salen los casos de abducción, hasta que llegan los 90. Entonces, forzados, lanzan otra especie de investigación de esta forma más científica, entre comillas, y dicen, vamos a investigar WAPs, porque OVNI está relacionado, como estaba platillos voladores, con salados y tipos que no están muy cuerdos, entonces tiene mal nombre ya OVNI. Vamos a inventar el término WAP para darle un cote de seriedad. Pero los nombres los impuso la Fuerza Aérea para darse una especie de barniz de credibilidad de que lo que hacían era serio, cuando nunca fue serio. Esa idea de que porque los objetos voladores estaban en el cielo y eran responsabilidad de la Fuerza Aérea, es una guarrada. Porque quien tendría que haber hecho era la Academia Nacional de Ciencias encargarse de investigar el asunto. Pero los científicos de la década de los 40, 50 no querían tocar el tema ni con un palo, porque estaba ya la cultura del ridículo. O sea, vos veías un ovni y ya estabas estigmatizado, te trataban de loco, te trataban de estafador, te trataban de cualquier cosa, te echaban del trabajo, la gente te ridiculizaba, y eso ha causado que durante décadas aproximadamente el 1% se decida hablar. Y vos habrás tenido casos de gente que dice, mira, yo te doy este caso, pero por favor que no se sepa mi nombre, quién soy. Sí, me ha tocado muchas veces, sí. Porque estoy en tal posición y si se sabe que yo vi esto, me van a empezar a... Bueno. ¿Y sabes quiénes son los que más hablan de estos temas? ¿Sabes quiénes son? Los propios militares. Sí. Porque lo que pasa es que el militar lo sufre doblemente que un civil. Porque el militar tiene un juramento Exacto, de defender a su país. Si a él pero lo obliga... Hay una cosa que por lo menos aquí en España me lo contaron, y es que les hacen firmar un contrato de confidencialidad, lo cual es normal también, pero a mí me han contado casos de OVNIs, casos de persecuciones OVNI, que no se conocen para nada. Una nave nodriza bajo el mar. Me han contado muchas cosas interesantísimas de contactos con humanoides también, cosas realmente impresionantes que, darían mucho para hablar. Y yo espero que algún día se pueda hablar de estos casos, porque hay algunos que tela marinera que me han enganchado a mí por banda. Me dicen, oye, Diego, que te conozco y sé que te dedicas a esto y me gustaría contarte algo. Pero no, por favor, no digas, puedes contar un poco lo que ha pasado, pero no digas mi nombre, porfa. Y, y son casos realmente que algún día ya se hablará, pero son casos realmente espeluznantes. Y yo ahora quería comentar aquí un comentario que ha dicho mi amigo Luis Merino, que además, mira qué libro asoma por aquí, así que el de los fantasmas inmortalizados, que lo tengo justamente aquí al lado. Dice, mi opinión sobre los UFOs, ovnis, como se llaman ahora, es que pienso que la mano humana está por delante, biológicamente y bajo las leyes universales. No tiene mucho sentido que hayan conseguido llegar. Bueno, aquí hay dos teorías que yo ahora voy a puntualizar con Osvaldo. La primera, hay una teoría, hipótesis de que podrían ser humanos del futuro, que es una bastante dentro de lo que podría ser algo plausible también. Pero
también voy a decir otra cosa, que va a ir un poco al debate de lo que dice Luis. Quizás en ese otro lado del espacio, quizás las leyes físicas no sean iguales. Puedan ser similares, pero no iguales. O quizás si hay otro plano y estos seres se mueven entre planos, quizás no sea igual en ese otro plano de donde provengan. Quizás no sea igual. Es la eterna cuestión, ¿no? La cuestión. ¿Quién está detrás del mundo del tema OVNI? ¿Quién está detrás? Es la pregunta del $1.000.000, como diríamos muchas veces, ¿verdad? La pregunta del $1.000.000. Y yo creo que nunca, bueno, hoy por hoy, quizás ahora con todo esto que se ha armado en Estados Unidos, que incluso me llegó información de que iba a haber otra vez un evento en el Congreso, en el que iba a estar pues un nuevo informante, supuestamente, y bueno, pues que iba a haber, que quizás este era el año del descubrimiento OVNI y de que se iba a saber la verdad. Que por cierto, ¿cómo ha quedado la NASA y la ALO, eh? ¿Cómo han quedado de bien? Entre comillas. Han quedado Mira, un poquito mal. Han quedado un poquito mira, mal. en este tema no quiero desilusionarte, pero no van a decir la verdad Es porque posible también. si lo hacen van a tener que responder por muchos crímenes cometidos, desde asesinatos hasta torturas o maltratos, como estábamos con el asunto de los militares, cuando lo peor que te puede llegar a pasar siendo militar es ver algo que no corresponde, porque vos vas a ver que quienes te tienen que ayudar no solamente no te ayudan, sino que te castigan, te mandan a una base en Alaska a juntar cubitos de hielo simplemente por el hecho de tenerte aislado para que no hables. Te degradan, se ha llegado a amenazar a los testigos con llevarlos a corte marcial y meterlos en Leavenworth con cargos falsos de crímenes. Y como íbamos, el militar tiene su juramento de defender a su patria. Y cuando encuentra esto, que es algo que afecta a su nación, no se le permite poder decir lo que vio, porque un soldado, un militar de carrera, lamentablemente rescinde muchos de sus derechos. Y te das cuenta de lo que pasa cuando estás bajo reglamento. Vos no tenés derecho a hablar, no tenés libertad de expresión, no tenés... Eso me lo han contado muchas veces, sí. O sea, estás atado al reglamento. Y estás atado al reglamento por el resto de tu vida y por eso muchos de los militares que han sufrido esto han hablado cuando ya están viejos y dicen, ¿y ahora qué me van a hacer? Pero antes no podían hablar. Te tengo casos increíbles de encuentros con ovnis. Yo ahora tengo un caso de encuentro con dos supuestos humanoides, o sea, con dos supuestos seres extraños en plena base militar aérea de Zaragoza, en la ZZ, donde se les vio supuestamente que iban vestidos de militares y quien les enfocó, que es el testigo, que no se puede decir el nombre y que hay que agradecérselo a Carlos Ollés, este caso, que nos ha metido de por medio, dicho sea de paso también un poquito, y vio esta persona que no tenían caras humanas, o sea, que eran caras totalmente que desconocía su naturaleza, que no eran caras humanas y se asustó muchísimo, se asustó muchísimo. Imagínate estar en la noche en una base militar y de repente encontrarte con dos humanoides. Pues sí, y eso Es que es, pasa muy seguido. y ZZ, la base militar aérea de Zaragoza, tiene un largo historial OVNI. Tiene un largo historial, Sí, al igual que San Gregorio. Tiene sí, un largo sí, historial. sí, he oído historias de esos lugares. De Eh, hecho, tenemos aquí
cerca el famoso desierto de Monegros, que es un punto caliente por las apariciones sobre todo del seco, pero también de humanoides. Aunque el seco en sí es un humanoide. También tenemos la zona de Pirineos, la zona de Cariñena, la zona de Teruel, Zaragoza misma es un punto caliente también. En realidad, lo que es Aragón es un punto caliente de fenomenología ovni y fenomenología paranormal. Es Y, algo, hay casos aquí realmente tremendos, tremendos, con militares muchos y persecuciones ovni ha habido. Y de hecho, y de todos los tiempos, ¿eh? O sea, todos un esos militar de lugares aquí que de... nombras, Sí, 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 perdón, todos esos un lugares militar... que nombras tienen ya casos que son muy, muy antiguos, Sí, desde hace la Operación 200 Red Eye, años. por ejemplo. Mm, Operación Red Eye, Ojo Rojo. Operación Ojo Rojo en sí, 1970. Un clásico de la ufología en España y ocurrió precisamente en la base aérea de Zaragoza, en plenas maniobras. Operación Red Eye, uno de los grandes clásicos. Y de hecho, un militar, además de la base aérea, se atrevió a hablar hace poco en el canal de Iker Jiménez, bueno, en el programa de Cuarto Milenio, y dijo que alrededor entre el 20 y el 30%, si no recuerdo mal, eh, eran casos de persecuciones de objetos volantes no identificados que no eran ni aviones, ni drones, ni nada que se le pudiera asemejar a algo inventado por el ser humano. O sea que eran cosas que no lograban encontrar explicación. Ahora, que fueran aparatos novedosos utilizados para el espionaje, puede ser, pero que no se les encontraba ninguna explicación, ni siquiera por las velocidades que llegaban a alcanzar esos objetos. O sea, ni siquiera por ello. Y ya hablando un poco del tema militar, de por qué tienen miedo, recuerdo que en este caso de Silbury, en este caso de Silbury Hill, también tenían miedo los protagonistas hasta que les empezó a surgir una serie de pesadillas. Y esto habla también mucho del tema del experimentador ovni, de que siempre tiene como a posteriori una serie de sueños, una serie de eventos que le producen el miedo normalmente, en muchas ocasiones, hay veces que no, después de haber tenido el encuentro, incluso meses después. Hay sí. casos, por ejemplo, como el de aquí del Seco, por sin ir más lejos, que lo contamos hace poco, que tienen miedo, ¿no? Y empiezan a tener pesadillas, no dormir por la noche y a tener problemas hasta psicológicos. Entonces, claro, es un, es un tema y, claro, muchas veces se prometen, no vamos a contar, como en este caso, no vamos a contar nada. Pero luego, debido a todas las cosas que le pasan y todo eso, pues es lo extraño, ¿verdad? De todo esto, de que qué pasa en nuestra mente, qué poder tienen en manipulación para luego poder producir eso. Quizás sea el shock que provoca a nosotros mismos, o sea, el shock de ver algo desconocido. Pero no solo eso, sino también los estudios de Gary Nolan, que vio por resonancias magnéticas que tenían una parte modificada del cerebro, Sí. estos experimentadores. Entonces, ¿qué piensas vos, Osvaldo? ¿Crees que el fenómeno realmente nos puede llegar a manipular, ya no solo psicológicamente, sino también de manera física, a la hora de pues, Sí. poder producirnos pesadillas, pero luego también poder modificar nuestra estructura cerebral? Sí, sí, lo hace y a veces ocurre eso del componente psicológico de defensa nuestro y también producido. Conozco una buena cantidad de casos en los que los humanoides le dicen al testigo, vas a olvidar lo que viste. Y inclusive hay casos de ovnis que los testigos recuerdan lo que le pasó
muchos años después de lo que le había pasado, o, por, o porque ven algo que les recuerda el caso, o sencillamente dicen, están hablando con otra persona y le dicen, che, ¿vos te acordás de tal cosa? Y empiezan a hacer memoria y van recordando más datos. Eh, la otra vez había un psicólogo que decía, ¿por qué te van a hacer olvidar algo? Bueno, los motivos los saben ellos. Nosotros no podemos ser tan arrogantes de decir, ¿y para qué lo van a hacer? ¿Qué sentido tiene? Bueno, andá y preguntarle a ellos. Es como también la idea de que es imposible los viajes interestelares para venir aquí. Eh, yo no me atrevo a decir nunca que algo es imposible. Y hacerlos es muy arrogante porque nosotros no lo podemos hacer, no lo pueden hacer otras civilizaciones que por ahí tienen 1000 años de adelanto a nuestro en tecnología. Es como que yo vaya a una tribu en Nueva Guinea y les diga es imposible que se pueda viajar por el aire. Y van a ver el avión y le va a decir, no, no, eso no existe, es un pájaro que es raro. No, eh, volar es algo posible, que hace más de 100 años que lo hacemos y que antes decían todos, no es imposible, no puede volar algo más pesado que el aire, ¿verdad? Pero la tecnología va avanzando y nos va permitiendo. Y creer que nosotros llegamos al límite es arrogancia. Eh, el límite no existe verdaderamente, existe solamente cuando nos extingamos, ahí se llegó el límite. Pero lo que podamos llegar a hacer y descubrir eh, no tiene un límite. Fíjate vos, esta laptop de la que yo te estoy hablando, Ujú, los principios cuánticos con los que se maneja la computación, son ujú. algo que vos no entendés. Nosotros todos somos dependientes de una tecnología que no entendemos. O sea, sí, podés hacer reparaciones si aprendés todo, pero los principios en sí, al 99% de la humanidad, no los entiende. Y sin embargo funciona. Porque entonces, ¿qué? ¿Solamente lo que entendemos puede funcionar? No, hay mucho que no entendemos y funciona. ¿Cómo funciona? Y bueno, de alguna manera lo hace. Algunos pueden decir, como antiguamente, es magia, o es sobrenatural, o es de los dioses, los diablos, los demonios, pero funciona. Eh, por ejemplo, la realidad de los jinn en Medio Oriente, si vos vas a hablar de los jinn, para ellos es algo real. Y le ha pasado a muchísimos soldados norteamericanos en servicio en Medio Oriente que se han encontrado con criaturas que son jinn y que a ellos les dieron un susto de muerte. Sí, Y, los y vos decís, famosos demonios del desierto. claro, Sí. y uno dice, bueno, no, pero eso es de la mil y una noche, eso no, 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 cuando vas ahí, te vas a encontrar con que es algo que se te escapa de todo patrón mental que vos tengas. Eh, entonces, esta cuestión de que se manipula el cerebro y se manipula la mente, es muy posible. Por ejemplo, el contactado que recibe el impulso de ir a un lugar a tener el encuentro. O ha pasado con gente que ha tenido encuentros y ha agarrado justo por una ruta por la que nunca había agarrado, que es una ruta sospechosamente casi siempre solitaria, y tiene el encuentro con el objeto y con los humanoides. Y el tipo te dice, no, yo habitualmente agarro esta calle, pero esta vez agarré esta por tal motivo. Y vos decís, justo tal motivo. Como el caso que te nombré el otro día de Lotz, que la testigo que ve el objeto en la ruta se quedó dormida
justo ese día Ujú. y salió y tomó una ruta auxiliar para no agarrar la principal porque iba a estar llena de tráfico. Justamente para encontrarse con un objeto en la ruta y tener tiempo perdido y todo lo demás. Qué Ujú. casualidad. Hay una manipulación del fenómeno que, claro, nosotros nos resistimos porque nuestro amor propio de ser la criatura más evolucionada de nuestro mundo, creemos que tenemos todas las protecciones y todo el gran conocimiento. Nuestro cerebro es el más evolucionado, el que nos llevó a la luna, todo. Entonces, bueno, sí, pero cuando hay algo que te maneja como un muñequito, se te cae esa pátina de soberbia planetaria, se te cae porque decís, me manejan como si yo manejo a mi gato. Y nos es Ujú. incómodo estar reducidos al nivel de nuestro gato o nuestro perro. Pero comparado con algo más evolucionado, puede llegar a ser nuestro lugar, nos guste o no nos guste. Eh, hay, hay que tener no solamente la mente abierta, sino estar dispuesto de tanto en tanto a tomarte el vaso de absenta sin azúcar, que es parte de la realidad. Y eso nos va a hacer crecer eh, mentalmente e intelectualmente. Porque bueno, sí, el fenómeno ovni tiene muchos aspectos incómodos que muchos ufólogos evitan, que muchos tratan de suavizar, pero que están. Y la manipulación mental es una de ellas. Eh, no sé si lo mío ya es mucho divague, pero, pero bueno, son esas reflexiones que uno tiene en una conversación con un amigo como estamos acá. Una conversación de café, por decirlo así. Exactamente. Y además hay otra connotación muy interesante que se da en muchos casos, como en este, y es el tema de la niebla. Porque, por ejemplo, yo conozco varios casos en Belchite. Ojo esto lo que voy a contar, porque Belchite no solo es conocido, a ver, es muy conocido por el tema paranormal, pero también tiene un largo historial ovni y de otros misterios como el que voy a contar, el de una niebla repentina que se les apareció a unos investigadores que recién salieron de las ruinas viejas de Belchite y se disponían a irse a Zaragoza de vuelta, ¿no? Todo el mundo que haya recorrido, el, haya hecho la carretera Belchite-Zaragoza o Zaragoza-Belchite sabe que hay aproximadamente entre media hora y 40 minutos de viaje largos en coche. Bueno, el tema es que iniciaron la ruta para volver a Zaragoza y se encuentran con esta niebla tan repentina que les absorbe. Total, que la dejan a los 10 minutos, desaparece, poco 10 minutos, desaparece la niebla y se encuentran frente, pues ya en la entrada de Zaragoza. Y ellos pues se quedan estupefactos hasta tal punto que paran el coche y pues ven que que habían pasado aproximadamente 10-15 minutos desde la aparición de esa súbita niebla, desapareció toda la circulación, etcétera, todo connotaciones de este tipo de misterios. Y bueno, el tema es que eh, directamente aparecen en la entrada de Zaragoza y bueno, pues en un recorrido que dura cerca de 40 minutos. Claro, eso ya habla de muchas connotaciones, ¿no? Del tema de la niebla, ¿no? Esa niebla que aparece Eh, y parece ser como que viajas mucho más rápido o como que teletransporta. sí. Pero luego en el fenómeno también ovni, en la aparición de humanoides, también es muy característico. De hecho, yo tuve una experiencia de niebla
que casi me pilla, una niebla que yo vi bajar como alma lleva el diablo, y justamente el coche se nos paró en ese momento mientras veíamos bajar esa niebla desde el Moncayo. O sea, desde además una montaña que tiene también un buen historial de sucesos raros. Y yo pues me extrañé mucho, no le di mucha... O sea, la verdad que estaba más preocupado porque se había fastidiado el coche, pero justamente en un momento lo conseguimos arrancar y bueno, pues seguimos el camino y vimos como la niebla pues se llevaba por delante ese camino prácticamente en cuestión de nada, segundos después de haber pasado nosotros. Me pareció muy extraño, ¿no? Bajar esa niebla tan repentina con esa velocidad, cuando normalmente tampoco baja a esa velocidad. Pareció algo curioso, cuanto menos curioso. Y bueno, la verdad es que el caso de Silbury Hill me ha parecido interesante y sería bueno un día a ver si se puede contactar con los testigos para poder entrevistarlos, aunque sea en inglés, porque la verdad es que sería buenísimo, ¿no? De tener su testimonio aquí con nosotros. No sé qué te parecería todo eso, Osvaldo, de tener aquí a Sería, los testigos. sería algo fantástico, verdaderamente. A pesar de que, bueno, ellos han tratado de mantener un perfil bajo respecto al caso. Pero lo que dices de la niebla sí es un factor muy familiar para el que estudia casos ovnis Ujú, y de humanoides. Y nieblas a veces de colores. Tengo casos de nieblas de diversos colores. Un caso de una niebla rosada, por ejemplo, que uno diría, ¿cómo niebla de color rosada? Sí, los testigos describieron una niebla de color rosada y un humanoide en medio de la ruta con un aparato que parecía un limpiador de alfombras, ujú, que confundieron con un trabajador vial. Pero como le dijeron, esto pasó en Canadá, como le dijeron, nosotros no tenemos gente que trabaje en la ruta en medio de la noche. Dice, y menos sin señalización, sin chaleco que sea reflectivo, porque al tipo se lo llevan por arriba. Vos estás ujú. trabajando en medio de la ruta, te viene un coche que encima en esa ruta no van a 2 kilómetros por hora, y sin embargo, en medio de la neblina, que era una neblina que estaba pegada casi a nivel del suelo, de color rosado, estaba ese humanoide en el medio de la ruta, y en un costado, otro detalle muy particular, un automóvil negro con dos personas vestidas de negro paradas, o sea, dos hombres de negro. Y las dos testigos Ujú. que estaban en el auto, bueno, pasaron y siguieron y según ellas fue todo el encuentro que tuvieron. Pero son esos encuentros que yo llamaría forteanos o kilianos. Son cosas muy que nos sacan de nuestros patrones mentales de la realidad. Porque no, Exactamente. no tienen un sentido. Más que una puesta en escena, es un electroshock mental, porque te sacuden todo. Ujú. Pero bueno, son esos casos raros de los cuales tengo a patadas, que son un puzzle, tienen todos la misma cara y tratás de unirlos y no encajan, no encajan. Ujú. Los iremos contando uno a uno. Y bueno, ¿qué os parece, amigos, si hacemos ya el sorteo bueno, pues de esta camiseta, de esta taza y de los 3 libros? Así que, ¿qué os parece si queréis ya que hagamos el sorteo? Creo que sí que van a decir. Porque la verdad que ha estado muy interesante el tema, la verdad, Osvaldo, o sea, muy curioso todo lo que has contado. Y la verdad que estos casos son los que dan una riqueza
al fenómeno, o sea, eso de darle casos que no se conocen para que se conozcan, porque la verdad, yo creo que este caso realmente quizás seamos el primer espacio español o de habla hispana que cuenta este caso, o sea, que Sí, cuenta el sí, contacto sí, de Silver sí, Hill. sí, hasta donde yo sé, que estoy, bueno, siempre buscando. eh, Tengo, bueno, el privilegio de haberlo Mira, contado yo te para voy a, público español. si Sí, quieres, yo tengo una amiga polaca también, que hoy no está por aquí, que es Dona Neta, nuestra amiga Neta Mark, y gracias a ella también he conocido muchos casos de Polonia, pero sobre todo gracias a Piotr Gadao, que es también colaborador de Fenómeno en Español, aunque nos manda, bueno, manda sus artículos en polaco y tenemos que andar traduciendo, etcétera, bueno, sobre todo Darío tiene que dar traduciendo y demás, pero nos ha contado casos muy, muy interesantes. Entre ellos también estaba el caso del, de aquellos humanoides que conducían un coche. sí, Ojo, sí. ojo ese se vendrá más adelante, pero espero yo poder traer para acompañar al propio ufólogo que lo vivió, a ver si por mis contactos allí en Polonia se puede traer, o sea, se puede, Que, aunque sea con traductor. que fíjate vos que el ufólogo lo conoce de casualidad el caso. Es otro factor que no sé si a vos te ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces. Sí, sí, Por sí, 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 sí. casualidad está en una charla, porque él tiene otro trabajo, no vive de la ufología, y en el trabajo donde está conoce a la hermana de la protagonista y hablando, la mujer de golpe le suelta que la hermana tuvo un encuentro que se encuentra muy incómoda al contárselo, que le dice, mira, si es incómodo no me lo cuentes. Y ella se lo cuenta y se entera por ese caso por la hermana de la protagonista en una charla. Y eso pasa Mira, muchísimas veces. el caso de Vistabella me lo contó principalmente Carlos Gutiérrez Tutor, el gran investigador, además de aquí de Zaragoza, bueno, de aquí de Zaragoza. Me lo contó cómo se enteró de este caso. Y fue que, pues, almorzando en un bar, directamente en el bar que iba siempre a desayunar, etcétera, pues que un día le contó el del bar lo que había sucedido en su pueblo. Y a raíz de allí, pues fueron tirando, tirando, tirando y descubrieron pues un gran caso que no solo hubo un testigo, sino que fueron varios y varios y varios. Hasta uno, por ejemplo, en coche también, que se encontró con este humanoide yendo por la carretera y bueno, pues tuvo un susto de muerte que casi se pega una hostia y casi se mata. Entonces, claro, son casos que dices, joder, y si el destino me lo tiene preparado, ¿no? A Es, veces, o sea, a veces es lo pienso. como dice Juanjo Benítez, la nave nodriza que nos guía hacia Claro. el siguiente encuentro con lo desconocido. Y Es bueno, algo, chicos, pues ya hemos llegado al final, así que toca hacer ya el concurso, así que espero que hayáis hecho los deberes. Voy a tengo aquí las preguntas para hacer. Espero que hayáis visto todo el directo anterior. Y yo, la primera pregunta va a ser sobre la camiseta, o sea, va a ser el sorteo. Lo que se va a sortear con esta primera pregunta es la camiseta. Pero yo antes que nada quiero deciros que me gustaría daros 10.000 gracias, aunque ya somos 12.000, pero me gustaría daros las gracias por confiar en nosotros, tanto en mí como en todo el equipo de administración, empezando pues por Luis La Guardia, por Nanu,
por Reina Zombie, que estuvo aquí al cañón desde el inicio. O sea, fue de las primeras administradoras junto con Luis. O sea, y yo se lo agradezco de corazón enormemente, que apostara por un servidor cuando ella pues no tenía apenas experiencia en todo esto, ¿no? De la administración y fíjate ahora, ¿no? La cantidad de canales que administra y lo bien que lo hace, sobre todo. También a Poli, a Chris Muñoz, sobre todo, que nos han dado ese apoyo, a Darío, por descontado, a Carlos Yurchuk, a nuestro amigo también de la Puerta de la Pirámide, Jorge Rijón. O sea, gente que realmente ha apoyado por un servidor y que gracias a ellos, y sobre todo pues Luis Laguardia y María Millán, o sea, por descontado, gracias a ellos yo he llegado a lo que soy hoy en día, a lo que tengo hoy en día, y que puedo decir que los grandes nos apoyan. O sea, que los grandes están aquí al pie del cañón con nosotros. He podido fichar pues a un grande como Manu Carvallal para venir cuando quiera. O sea, me lo dijo textualmente. O sea, me lo dijo textualmente. Diego, aquí estoy para cuando tú quieras, para llevarme a tu canal, para cuando tú me digas, a la orden. Que me lo diga alguien como él, para mí es algo que supera todas mis expectativas y que yo nunca imaginé que eso iba a suceder. O sea, nunca lo imaginé y que espero un día conocerle en persona y darle un abrazo en persona, de tener a Ángel Arroyo, por ejemplo, también, que quiere venir al canal, otro gran ufólogo, al propio Néstor Berlanda también, al propio Fernando Hildebrand, a tantos y tantos y tantos, a Lorenzo Fernández, que si Dios quiere y todo se maneja bien, podría estar aquí en junio, en julio, si Dios quiere. Luego también, pues, a otro grande que yo considero también, desde que lo he conocido, a don Luis Laguardia, también, que está por aquí. Que, por cierto, antes alguien decía de Rodén en el programa de Millennium Live. Pues aquí tienes a uno de los protagonistas, amiga, don Luis Laguardia. Él estaba haciendo el programa de Millennium Live junto con Nacho Navarro. Era él y es mi compañero de investigaciones. De hecho, Luis Laguardia es el mayor experto en Belchite posiblemente que haya. O sea, hay muy poca gente que haya investigado tanto Belchite como él. Ojo, o sea, ahí lo dejo. Esto va para mi amiga Verónica, que sé que me está viendo, y ya verás que te encantará conocer a Luis, te encantaría conocer a Luis. Y bueno, es una maravilla. Ahora somos pocos, pero yo sé que en estos días va a subir esto como la espuma otra vez. El directo, el anterior, por ejemplo, lleva casi 6.000 visitas y es que es una pasada, Y yo, ni siquiera yo me lo creo, o sea, es que ni siquiera yo me lo creo tener otra grande, eh, tener otra grande como Ana Gamas también, que incluso colabora conmigo a la hora de hacer investigaciones de terreno. Me enseñó todos los trucos para saber si ese lugar está abandonado, cómo mirar las cartas registrales, bueno, un montón de cosas. De tener a grandes profesionales, y seguro que me olvido alguno, pero tener a grandísimos profesionales. La verdad que yo agradecido. Y bueno, sí, que me dicen aquí que quieren la camiseta, que sí, ahora la tendrás. Y lo dice aquí Borja Quiromantes. Por descontado que Osvaldo y yo no participamos en este sorteo, pero para Osvaldo quizás le regale algo. Quizás hable con un amigo para regalarle algo. Y bueno, pues la primera pregunta, para la camiseta, el primero que responda se lleva la camiseta especialmente diseñada por mí de Fenómenos Extraños. Y bueno, es una pregunta, ¿vale? Que, bueno, es una cuestión que dijo Ana Gamas precisamente en el directo sobre vampiros.
Y yo os pregunto, ¿se veía el mal como algo negativo en la antigüedad? ¿Sí o no? El primero que responda la respuesta correcta se lleva la camiseta. Repito, ¿se veía el mal como algo negativo en la antigüedad? ¿Sí o no? Así que quien responda, pues ya tenemos ganador. Tenemos ganador, Joseán Carpetano. Ha respondido aquí. Joseán Carpetano, no se veía No como se algo veía, negativo. no era negativo. No se veía como algo negativo. Borja, has intentado poner el sí, no es así. No se veía como algo negativo, así que, Joseán, te ha tocado la camiseta también. Joder, te vas a llevar el cupo entero, ¿eh? El cupo entero, la taza, te llevaste un día, ahora la camiseta, hostia, macho, ¿eh? Hostia, macho. Y bueno, ahora vamos a sortear la taza. Y esta es muy fácil. Esta es muy fácil. Es muy sencillo. ¿A quién se le conocía como Drácula? En esta Joseán no participa porque ya tiene su taza. Pero repito, ¿a quién se conocía como Drácula? ¿Quién era Drácula? ¿En quién se inspiró la Vamos, que historia es de fácil, Drácula? Esta es muy sencilla. es fácil. Esta es muy sencilla. Ahí está, ahí está, ahí la Vlad tenemos. Tepes. Muy bien, Alan. Muy bien, Alan. Ya tenemos ganador. Vlad Tepes. Vlad el empalador. Exactamente. Exactamente. Muy bien, Alan. Bueno, sé que el envío ahora me va a costar por un pico, pero bueno, hay que decirlo, ¿vale? Hay que decirlo. El sorteo era internacional, así que hay que asumir los riesgos. Así que, Alan, pues te has llevado una taza personalizada del canal. Ponte en contacto conmigo por mis redes, o sea, voy a dejar mi correo por aquí, ¿vale? Para que me des cómo puedo contactarte, ¿vale? Para charlar contigo y cómo puedo enviarte la taza, ¿vale? Ahí dejo mi email de contacto. Y bueno, eh, enhorabuena a los dos ganadores de momento que tenemos. Y ahora pues viene el primero de los libros, el libro de nuestra amiga Bea, que me lo ha enviado precisamente para poder eh, sortearlo y todo eso. Le hace mucha ilusión. Se llama La senda de un destino y bueno, pues es un libro que estoy deseando leer porque cuenta sus vivencias y bueno, es algo que las vivencias de una persona, ¿no? Una vida pues, dura que me contó que tuvo y que cómo fue superando cada una de esas adversidades. Y bueno, yo voy a hacer la siguiente pregunta. Esta es difícil, ¿eh? ¿En qué año salió el primer poema sobre vampirismo? Esta es difícil. ¿En qué año salió el primer poema sobre el vampirismo? Esta es muy complicada, lo admito. Pero ya no hay que ponerlo tan fácil, hombre. No hay que ponerlo tan fácil. Así que venga, amigos, ¿en qué año salió el primer poema sobre los vampiros? Están aquí discutiendo. No, Uf Outsider, no. No es así. Borja, por favor, que escríbelo, escríbelo en números normales, no en números romanos. Pues bueno, tenemos otra vez ganadora Joseán. Eh, José en, ver- Carpetano. en verdad,
1748 se puede considerar correcto, pero es un poema en alemán. Es Der Uy, Vampir por Ossenfelder. Ossenfelder, si me sale bien el alemán. Pero entonces aquí tenemos algo complicado. Aquí tenemos algo complicado porque sí, precisamente la fecha sí, que se dio, el año que se dio es cla- 1810. claro, lo que pasa es que el de 1810 es en inglés y mucho, como Claro, pasa con la ufología, ¿viste? A veces las cosas en alemán, el que hace recopilaciones no se fija porque el alemán es complicado y Der Vampir es considerado para muchos estudiosos de literatura vampírica como el primer poema sobre un vampiro en la historia. entonces Así que técnicamente, no, pues el no, ganador sería Uf no, Outsider. no quiero poner mal al que había dado como ganador, pero ¿viste? Historia y nobleza obligan. Entonces técnicamente habría ganado Uf Outsider, Sí, técnicamente. técnicamente ganó él. Entonces, Técnicamente ganó pero él. bueno, para Josean ya se ha llevado una camiseta también. O sea, sé que el otro día se llevó una taza, ahora se lleva una camiseta. Cada Carpetano dice que eso no se dijo, pero la Solución, verdad, libro la para verdad los dos. histórica es que eso fue 1748. Pero claro, técnicamente, aquí está el bar. Técnicamente, lo que se dijo fue 1810. Entonces, Sí, 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 en el claro, programa se dijo 1810. Pero claro, ahí tenemos el problema. Claro, si es lo que se dijo del programa, entonces el ganador es Joseán, obviamente. sí, sí, porque vos estás preguntando sobre lo que se dijo en el programa. Entonces, bueno, en el programa se dijo 1810, pero verdaderamente es 1748. Es un dilema histórico. Estamos ahí, claro. Pues bueno, la solución seguramente será un libro para los dos y ya está, directamente. Así que pues tenéis, bueno, tienen los datos de contacto allá arriba, tenéis aquí por aquí Te, el pu- email te mío. puse, te puse en un brete. Da igual, y aquí estamos pues para festejar, ¿sabes? Aquí estamos para festejar. Libro para los dos y ya está. A la UFO Outsider, pues le regalaremos algún otro libro, ¿vale? Que sea también de la temática, algo que le interese. Y para Joseán, pues el de Bea, se lo enviaremos, ¿vale? Así los dos contentos, los dos felices. Y ya está. Solución. O sea, es la mejor solución. Y bueno, ahora ya vamos a sortear uno de los otros libros realmente interesantísimo, como es el del Pacto Divino de mi buen amigo Darío Fernández, que estará dentro de poco también, ¿vale? Y esta pregunta, pues bueno, según cómo se mire, puede ser fácil o difícil, ¿vale? Tenéis que nombrar dos tipos de vampiros que se dijeron. O sea, con que digáis dos, sobra. ¿Qué dos tipos de vampiros que se dijeron? Así que, venga, amigos. Venga, venga. Vamos, vamos, que es fácil. Esta es fácil, esta es sencilla. Es fácil, es fácil. Esta es muy sencilla. De hecho, yo hice una pregunta al respecto en aquel directo. Quiromantes y Diego. Anda, vete, vete por ahí, Borja. Mira, por aquí dice UFO Outsider, pero estos serían más mitológicos. Eh,
Pero Carpetano, podrían ser, sí. Carpetano está dando una respuesta más, o sea, las clases de vampiros. Está dando una Es que estos serían, respuesta. claro, es que son clases Claro, de vampiros, las claro, lamias y los strigoi son seres diferentes. Eh, mitológicos. yo por lo que entendí fue las clases de vampiros que hay, Sí, aquí o lo sea, tengo. de lo que se alimentan. ¿Qué tipos de vampiros? O sea, eran, ¿qué tipos de vampiros? Claro. Sí, pero José Ana está metiendo un 5-0 en toda la regla. O sea, es que está metiendo un 5-0. O sea, esto parece ya un tongazo. No Se me jodas. me parece que se memorizó el programa. Es que esto parece ya un tongazo. Psicólogos y los que tomaban sangre, No, sí, ¿no será un así es. vampiro? Son los tipos. Eran los tipos, porque los otros son más seres mitológicos. O sea, son más seres de mitología, las lamias, etcétera. Claro, pues sí, psicológicos y los que toman sangre, bueno, los que serían más bien los vampiros energéticos, ¿no? De estos que te roban energía. Sí. Y yo ahora tengo, De ahí derivan todas las demás clases, como los vampiros filipinos y africanos, que absorben energía y que terminan matando gente en el sueño. Sí, es extensa la cosa. dice Cole Surey, para vampiros mis vecinos. Y bueno, ahora viene uno de los libros que yo sé que muchos queréis, que es el de Nombres cambiados, ovnis y contactados. Con José Manuel voy a estar próximamente y me va a traer una copia, ¿vale? Me va a traer la copia que es la que voy a sortear, me la traerá él seguramente firmada para quien la haya ganado. Y bueno, yo ahora lo que voy a hacer es una pregunta sobre este directo, o sea, sobre concretamente esto que hemos escuchado hoy. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué forma describían los testigos que había justo debajo de las luminarias, de esas bolas de fuego? O sea, ¿qué forma describían los testigos? O sea, ¿qué es lo que ellos vieron? Venga, amigos, si habéis estado atentos, lo sabréis. Sí, es fácil. Osvaldo, no digas nada. Aparte lo dije no una, sino varias veces. Exactamente, exactamente. ¿Qué forma, repito, qué forma vieron? No, ahí has fallado, José, has fallado, has fallado. ¿Qué forma, o sea, voy a matizar un poco más? La forma del objeto que vieron justo debajo de las luminarias, o sea, justo debajo de esas bolas de fuego, Debajo de la bola de ¿qué fuego, forma vieron? qué era lo que había? O sea, ¿qué estructura vieron? Ahora es cuando no haya estado atento y aquí hemos estado hablando aquí como, Sí. como aquí solos. No me, no me tiren el ánimo abajo, yo creí que me estaban escuchando. ¿Qué forma vieron? En serio, José. Pero, nadie ha sabido responder por aquí. Los que están aquí de cachondeo. Está ahí Josian, pero está hablando. Ay, Mauricio ya la alargó. Ay, Porque tranquila, José. Josian lo que habla es en una dimensión. Tenía tres dimensiones. Claro, la estructura completa. Ah, Exactamente, Mauricio, Mauricio Mandara se la ha llevado. un tetraedro piramidal de tres lados. Sí, Mauricio Mandara se la ha llevado, así que creo que contigo, Mauricio, tengo contacto, si no recuerdo mal.
Pero bueno, voy a poner otra vez mi email por aquí para que lo pilléis, ¿vale? Aquí, claramente2017@hotmail.com, para que os pongáis en contacto por allí y yo os haré llegar lo que os ha tocado. Voy a anotarlo ahora mismo porque si no me liaré. De ti, Josean, pues ya tengo la dirección, así que te la mandaré, me tendrás que decir calla y eso. Y sobre todo, pues enhorabuena a todos los ganadores, a todos los que habéis ganado un pequeño premio. Esto es mi pequeño agradecimiento, aunque yo nunca voy a estar, o sea, yo nunca podré agradecer tanto lo que hayáis confiado en mí. O sea, eso nunca se va a poder agradecer tanto. Porque que hayáis petado sobre todo el botón de likes, que hayáis comentado mogollón muchas veces, hasta más de 1500 mensajes en un chat, que es una locura para ver eso. O sea, eso es una auténtica adoración y que yo os agradezco, pues sobre todo que estéis hasta aquí, hasta la 1 de la madrugada, hasta las 2, las 3 de la mañana, viendo a estos frikis, como digo yo. Y la verdad que es un honor para mí teneros aquí. Y dice por ahí como que no acierta ni una. Es Ya, que ya te a va a estas horas de tocar, la noche Raúl. aquí en España, a estas horas de la noche, allá uno le confunde, ¿eh? Y bueno, chicos, pues la verdad que ha sido un placer traer a Osvaldo Greco por aquí. Llevaba tiempo ya de traerlo por aquí. Para mí es uno de los grandes, y siempre lo diré, porque conoce sitios de hasta China, de Malasia, me ha contado casos de Australia, me ha contado casos montones de Rusia. El otro día estábamos hablando un caso de Guinea Ecuatorial. O sea, es tremendo lo que sabe. Se traduce los libros él solo. Se coge un libro en rumano, en ruso, y se lo traduce él solo. Y es así como yo voy a hacer lo mismo. O sea, tengo claro que voy a empezar a hacer lo mismo. Voy a empezar a usar la tecnología para descifrar libros y a leer como un descosido. O sea, ya a leer, ya a leer, ya a leer. Y antes que nada, quería decir que muy pronto, voy a estar con nuestros amigos de La Noche Oculta y vamos a hablar de un tema muy interesante, muy curioso, sobre las apariciones en hospitales. Y yo sé que la persona que tiene unas grabaciones muy curiosas en el Hospital Miguel Servet podría cedérnoslas, a ver si se pueden sacar o manipular de alguna manera para evitar que salgan los nombres, pero si se podría contar algunas de estas experiencias que allí se contaron, que yo sé que hay cosas, yo escucho las grabaciones y son cosas duras, cosas gordas, y experimentación que hubo en el Miguel Servet, o sea, hablando claro. El tema es que pues voy a estar dentro de muy poquito, muy poquito, ya os anunciaré cuándo salga el programa y todo eso, ya os lo diré. Lo pondré aquí en todas mis redes y bueno, ha sido un placer. A Pedro, pronto te volverá. Ya se ha hablado, ya se ha hablado de que va a volver. Pronto volverá, pronto, muy prontito. Pero debido a por los tiempos y demás, no se puede hacer. Se iba a hacer para el pasado día 26, pero no se pudo hacer. Entonces, pero pronto estará por aquí, con don Pedro Amoroso otra vez. Así que esperar que algún día quizás lo anuncie. Pronto, ahí lo dejo. Y bueno, Osvaldo, ha sido un placer tenerte aquí con estos casos. Este ha sido el primero de casos raros que vamos a contar. Como ya hemos dicho, tenemos ese proyecto de empezar a contar casos desconocidos de países como Kenia, de países como Sudáfrica, de países como Estonia, de países como Lituania, como Letonia, que hay un montón de casos que realmente son ¿Y, apasionantes y hay que qué, contarlos. y qué casos? Como ¿Y qué casos? el objeto metálico que cayó del cielo en Letonia, un caso fascinante también. Sí.
ese sí. habrá, hay que contarlos estos casos, ¿verdad? O el caso de Letonia de 1939, el encuentro con humanoides de 1939, o bueno, hablando de Guinea Ecuatorial, los dos casos que te había contado, que a pesar de que, bueno, necesitan más indagación, son verdaderamente muy Ujú. particulares, uno de una caída de un objeto en el mar y el otro sobre un pueblo primitivo con una historia de un ser venido de las estrellas y una montaña sagrada a la que va un grupo de científicos y bueno, ven algo que sale del lugar de unos metros donde estaban y sale disparado para arriba. Eh, son son lugares que no son cotidianos. Por ejemplo, tengo un libro para enviarte sobre un investigador muy famoso en Francia que hizo un libro sobre apariciones de ovnis en Marruecos. Y él recopiló casos de Marruecos, que Marruecos es un lugar de habla francesa, y él estuvo mucho Ujú. tiempo en Marruecos y recopiló casos de ovnis de Marruecos durante muchísimos años. Y es una cosa que, bueno, no está muy difundida. Él inclusive ha tenido la amabilidad de ponerlo en línea gratis para el que lo quiera descargar, lo puede descargar. Pero si yo te pregunto casos de ovnis en Marruecos, por ahí no me vas a nombrar muchos, si me llegas a nombrar uno. O en el Sahara español también tiene una tradición ecológica muy rica, sobre todo en la época antes de la guerra civil. Se dieron muchos objetos. Eh, y bueno, hay continentes y lugares que tradicionalmente se muestran como secos cuando en realidad tienen una casuística impresionante, pero por cuestiones de idioma, de limitación, de cultura, quedan reducidos a ese lugar. Yo, por ejemplo, tengo la colección de eh, Afri News, que era la revista que sacaba eh, la ufóloga, ahora no me sale el nombre, durante años que ella se encargó de recopilar casos de ovnis, e inclusive es la que descubre el caso del ovni de Zimbabue, que, Ujú. bueno, lo termina mostrando al mundo y se vuelve famoso gracias a ella. O casos olvidados por la censura, como la de Westphal del 66, donde un ovni aterriza al lado de un colegio. Westphal está en Australia y durante años los chicos el caso se enterró y se descubrió muchísimos años después. Conozco este caso, lo conozco. Sí, Sí. y bueno, tenemos lugares para encontrar perlitas en todos los lugares del mundo. Ya que Y tenemos muchos seguidores en Australia también, tengo que decirlo, seguidores de habla hispana, tanto australianos como eh, de aquí, bueno, también de habla hispana, que nos siguen, bueno, grandes amigos también de la comunidad OVNI de Australia, y me han contado casos como el del aviador en Tasmania, es impresionante ese caso, el caso que habría que Valentich, contarlo, el el aviador caso que Valentich desaparece. tiene mucha tela para cortar. Sí, 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 sí. O como por ejemplo también este de la escuela, y bueno, y tantos otros que también ocurrieron en el Outlaw australiano. Sí. Eh, De hecho, yo suelo hablar mucho con eh, yo ellos, suelo hablar siempre. no sé si te había enviado mi libro en formato PDF, porque hasta ahora no lo pude publicar en físico, de encuentros Ujú. humanoides. Creo que te lo había enviado, si no, después te lo mando. Sí, 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 sí. Eh,
en el cual Lo tengo tengo por el aquí. caso ese de los 35 humanoides que bajan en el terreno de un australiano y se pasan como una especie de vacaciones, divirtiéndose y haciendo cosas extrañas durante un buen tiempo y después se suben y se van. Y ese es un caso fuera de lo común, es extremadamente bizarro. Pues Eh, ese creo que va a ser el siguiente. sí, Ese creo que será el siguiente. Mm, eh, ya me, es de los que ya te me has gustan. puesto, ya me has puesto la mosca detrás de la oreja, como siempre, Osvaldo. Como siempre. Eh, Como siempre. Cada vez que me bueno, cuentas un caso, digo, hay que bueno, contarlo, hay que contarlo. esa es mi intención y se lo debo a Carlos Yurchuk esta segunda vida ufológica porque Hombre, durante, hay que durante, agradecérselo. durante años recopilé casos, pero miraba canales así de ufología en YouTube, pero no muchos, y todos en inglés. Hasta que un día por esas casualidades, entre comillas, dije, a ver qué pasa por acá, esto, que caí en demonios. Y me enganché y empecé a comentar que esto, que el otro, y un día Carlos me escribe para que si tenía interés de hablar en un programa sobre una tira de historietas que salió acá en Argentina del año 73 al 79, llamada El regreso de Osiris, que es un clásico olvidado que yo con otros dos amigos nos encargamos de recopilar y de publicar en Ujú. línea, recuperando una tira de historietas que estaba prácticamente olvidada. Y que habla precisamente de un grupo de extraterrestres que ayudan a los humanos y que después, bueno, se embarcan en aventuras. Inclusive uno de los protagonistas es un salteño, un argentino, Ujú. eh, y hay otros personajes también que eran amigos de este dibujante, Alberto Contreras, y los ponían como protagonistas de la tira. Y bueno, a partir de ahí después le conté el caso de Milchin, de Polonia del 78, y pasé a otro caso clásico y a otro, y ahora estoy contando casos de encuentros con nativos americanos de esta autora Harry Siskiller Clark, que es extraordinaria, que recopila casos de encuentros con nativos, porque ella es nativa americana, y son casos en primera persona de gente que no tiene intención, digamos, se lo cuentan a ella porque se enteran que ella investiga estos temas, recopila estos temas, se los cuentan y ella los narra sin dar ningún juicio, sin dar nada. Ella te cuenta, te traslada el relato tal como es. Y bueno, estoy haciendo esos relatos casi en primera persona que a la gente aparentemente le gusta mucho y que tira por Ujú. debajo muchos preconceptos sobre los humanoides y todos esos seres. Pero bueno, mi idea principal es esto, divulgar casos desconocidos al pueblo de habla hispana para que, bueno, se nos amplíen los horizontes y tengamos una visión Exactamente. más amplia del fenómeno, con casos que, bueno, como este caso, nos van a dejar pensando y dando vueltas y, y bueno, que si esto te lleva a buscar más casos, mi tarea está hecha. Y bueno, Osvaldo, ¿cómo te pueden contactar la gente de aquí del chat? Por correo, osvaldogreco@gmail.com o bueno, estoy en Discord, es Osvaldo Greco 16, 1648, si mal no recuerdo. Pero bueno, primero mejor que me contacten por Gmail y ahí les paso la dirección de Discord bien porque a veces se me puede mezclar un número y termina siendo a cualquier lado. Pero, pero bueno, como ya viste vos o sufre Carlos, soy un tipo que me gusta compartir los libros que tengo y los casos que tengo y los documentos que tengo para que
Exactamente. Si Te conozco. querés los lees, si querés, bueno, lo tenés ahí y en algún momento te puede llegar a servir. Ujú. Pero yo soy de los que piensan que ese tipo de cosas, si te las guardás para vos, cuando estiraste la pata, ya está, no, quedaron ahí, quedaron en la nada. Entonces, bueno, lo bueno es poder compartirlo, difundirlo. Compartir, Yo, exactamente. yo más que un investigador me considero un divulgador, alguien que divulga los casos que conoce, con, me trato de meter en cada caso buscando todas las fuentes y a veces también uso mi parte profesional para tratar de ilustrar los casos, aunque me limito a veces en ese aspecto porque una ilustración mal hecha puede influir en lo que alguien cuando lee un caso ve, tiene la imagen mental del caso. He visto muchas ilustraciones mal hechas que uno lee el caso y no tiene nada que ver, pero ya la imagen mental ya te contaminó el caso. Ujú, Entonces, ujú. para mí es como el dibujante científico que tiene que hacer, porque es una profesión, dibujante científico, en el que uno tiene que hacer, por ejemplo, un animal y describir los órganos, y lo tiene que hacer de la forma más adecuada posible para dar una imagen más aproximada a lo que es la realidad. En la omnilogía debería, en la ilustración de omnilogía tiene que existir el mismo rigor. Eh, Describís lo que uno tiene del testigo, los dibujos del testigo o algo para tratar de recrear lo que vio de la forma más adecuada posible. Exactamente. Y bueno, por eso está esta pequeña cruzada de, bueno, de divulgar casos y que la gente escuche cosas que no escucha habitualmente. Y que yo sigo el dogma de Alberto Rivera, de Antonio Rivera, perdón, que era, no se trata de creer, sino de saber. Exacto, muy bien dicho, Eh, sí. Cuanto uno más sabe y conoce del tema ovni, puede llegar a formarse una idea mejor. No va a ser un absoluto, en esto no existen absolutos, es algo que uno descubre con el tiempo, pero nos va dando una perspectiva, lo mismo pasa con lo paranormal, nos va mostrando una cara del prisma diferente, porque este fenómeno es un prisma de múltiples caras que a veces te toca una cara o te toca otra, o a veces se interceden las caras y vos tenés el ovni físico con un elemento paranormal, y vos Ujú. decís, ¿cómo puede ser que esto no se condice con esto? Porque hay mucho absurdo en el tema. Por ejemplo, el ovni con la escalerilla. Y uno dice, ¿cómo? Tan avanzado y tienen una escalerilla. Ujú. Y Exactamente. sí, nuestra idea de que porque es avanzado tiene que tener un teletransportador como el Enterprise es nuestra, no es de ellos. Pero, como te digo, lo absurdo reina en esto, y lo paranormal y hasta el elemento férico viene de las hadas, también se intercede. Es una cosa muy compleja y que nos abre mucho la mente cuando la aceptamos. Por eso me gustan mucho autores como Arkadiusz Miazga, que es un ufólogo polaco, que él sacó un libro de lo paranormal unido al fenómeno ovni, las hadas y otros seres sobrenaturales. Y él une todo en una especie de teoría general. Pero obviamente dice, lo que yo te digo es, bueno, mi conclusión, tu conclusión puede llegar a ser otra. Esto es algo en lo que ninguno de nosotros
tenemos la pelota que corresponde para meter en el agujero que corresponde. Así es, así es. Y Así que bueno, bueno, chicos, te quiero agradecer de nuevo, Diego. Para mí es un enorme honor. Eh, ya desde la primera vez que vi tu programa, no hace mucho, debo confesar, ya quedé enganchado con tu forma de ser y tu forma de presentar los casos. Y bueno, deseo que tengas 100.000 suscriptores más, 1.000.000, los que correspondan, porque tratas el tema con seriedad y con pasión, que es algo que muchas veces lamentablemente está ausente, porque hay mucho magufo suelto sí, y lamentablemente el magufo muchas veces tiene más gente detrás de la que tiene el ufólogo serio, tal vez porque el magufo es más divertido, pero el magufo en sí lo que te está vendiendo es cualquier cosa, no te está vendiendo lo que... solo hay que ver el que estábamos hablando antes, Sí, 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 el sí, hombre que estábamos hablando antes. sí, 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 sí. La Así de críticas que que me cayó por sus queridas momias. sí, porque encima los magufos tienen seguidores férreos y fanáticos. Forman una especie de dogma. El magufo crea Exactamente. un dogma en su figura. Y es muy difícil contradecir un dogma, porque el que ya está en ese dogma no acepta otra cosa que no sea lo que le dice el líder dogmático. Y yo, por ejemplo, Carlos habla de las semanas gregorianas y el día gregoriano ya salió como una broma en Demonios cuando hablo yo cada 15 días y hay mucha gente que se engancha con lo que yo digo y que les apasiona lo que yo digo, pero yo no me gustan los seguidores porque sí. Yo prefiero el seguidor que le gusta lo que yo digo y que lo que yo digo lo hace pensar y a veces puede no estar de acuerdo con lo que yo diga. Eso me es más útil del que agarre y me dice todo, sí, 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 Es como lo que dice el doctor Sanz Segarra de la CCM. Dice, por mucho que yo lo diga, investiguen, muestren su espíritu crítico. O sea, es algo que hay que sí, hacer. Y desde aquí sí, sí, se trata de fomentarlo. sí, sí, totalmente, totalmente. Que cada uno investigue y saque sus propias conclusiones, aunque no sean Exactamente, exactamente. las mismas que las que digo yo. Y si no son las mismas que digo yo, encantado, encantado, mucho mejor. Eh, el burro avanza porque lo pica el tábano, no porque el tábano le da un beso. Y bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Nos veremos el próximo día 23, ya que el viernes 24, pues un servidor se va a investigar por la geografía española. Y bueno, pues los próximos dos programas serán el 23 y el 30, porque el fin de semana del 31 me voy a Sevilla al concierto de AC/DC. Así que, pues bueno, voy a Ah, estar rockeando allí a tope con todos los rockeros, porque van a ir casi te todos los vas a rockeros de España. castigar. Te vas Y a voy a estar castigar. allí, pues como buen fan de AC/DC, con mi chica, con Silvia, con mi novia, estaremos allí. Y aprovecharemos para conocer a Javier Lobato, a Carlos Adriansens y a toda la cuadrilla que están por allí, que ya se ha organizado una quedada el 31 para cuando vaya yo. Y bueno, pues el día 23, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Pues tenemos unos casos realmente fascinantes. El chupacabras en España. ¿Con quién? Con el famoso criptozoólogo, este es uno de los grandes también, don Javier Resines. Este es uno de los pesos pesados también del misterio y vuelve aquí a Fenómenos Extraños para hablarnos de casos reales del chupacabras en España. Y ojo, porque
nos vamos a centrar mucho en Aragón porque hubo una oleada bastante fuerte. Así que los vamos a contar. Os dejamos ya hasta el día 23. Y bueno, esto ha sido un placer, amigos. Lo dicho, muchas gracias por los 10.000 y enhorabuena a los ganadores, especialmente a Joseán, que se ha lucrado aquí de regalos. Pero bueno, así que buenas noches, amigos, y sed buenos, portaros bien, que el misterio os acompañe y nos vemos el día 23. Buenas noches. Chao, chao.